Todos y Llegamos todas. después de esto, que nuestros números Bueno, buenas tienen tardes a un... todos y todas. Bueno, la idea de hoy es trabajar, si llegamos, dos conceptos. Uno es la intervención como dispositivo y dentro de ese concepto trabajar la noción de lazo social. Si podemos, vamos a compartir un video de Deleuze, un autor que ya les nombramos varias veces, que dura unos 5 minutos aproximadamente, que habla un poco del concepto de deseo, que es un poco el eje de su filosofía. Así que bueno, vamos a empezar con esa cuestión, con la intervención en lo social como dispositivo. En principio, lo más importante es bueno, discutir un poco qué es lo que entendemos por dispositivo. Y ahí tomamos dos autores, o tres autores mejor dicho. Uno es Michel Foucault. Foucault utiliza en distintos textos, incluso con diferentes acepciones, la palabra dispositivo, pero la palabra dispositivo es el que inaugura de Foucault y remite a maquinaria, o sea, pensar una institución como dispositivo es pensarla como una máquina. Y Foucault, con su obsesión que tenía con el tema del poder, utiliza no casualmente la palabra dispositivo para entenderlo como maquinaria de guerra, como maquinaria digamos, de intromisión. Después hay otro autor que es el que lo define concretamente, que es Agamben, y Deleuze utiliza el concepto de dispositivo y de alguna manera lo enriquece con algunas cuestiones que vamos a conversar hoy. Pero podemos pensar, como para empezar a conversar, que el territorio lo podemos entender como dispositivo, es decir, el barrio puede ser entendido como un dispositivo, la institución puede ser entendida como un dispositivo, y la intervención de cada una y cada uno de nosotros también sería como un dispositivo dentro del dispositivo. Entonces, como para poder empezar a conversar, me parece que lo más práctico es conversar sobre la idea de la noción de dispositivo. Y básicamente cuando hablamos de dispositivo hablamos de una red. Eh, que eso creo que es bastante sencillo como para apropiárselo, digamos, es una red. Si yo pienso el barrio como dispositivo de intervención en lo social, pienso, digamos, la red de instituciones que intervienen en ese barrio. Si pienso en un hospital como dispositivo, pienso en la red de los espacios institucionales de ese hospital que intervienen sobre el sujeto de intervención o sobre las personas que van llegando, incluso hacia afuera, incluso hasta intervienen pues, emitiendo un discurso, una acepción, etc. Entonces, también, como decíamos antes, la intervención en lo social en sí misma puede ser entendida como un dispositivo que forma parte del dispositivo. Es decir, como un componente más, pero que tiene también su autonomía, y después vamos a ver las características de por qué esa autonomía. Entonces, básicamente, como decíamos recién, el dispositivo es una red, pero no es una red como en la década de los 90 estaba como de moda el concepto de red, a partir de algunos autores que planteaban la red como la asociación barriales fundamentalmente, y a partir de ahí se planteaba que las redes podían de alguna manera hasta reemplazar al Estado. En realidad eso no ocurrió. Las redes nunca reemplazaron al Estado, siempre, incluso muchas veces vivieron del Estado. Y cuando hablamos de dispositivo como red, en clave Foucaultiana o en clave de Gilles Deleuze, más que nada nos interesa plantear la idea de conjunto heterogéneo. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, el barrio como dispositivo, se va a encontrar con una serie de instituciones. Lo primero que salta de ahí, lo primero que visibilizamos ahí, es la heterogeneidad de las instituciones con las cuales estamos trabajando. Una puede ser un comedor, otra puede ser un centro de salud, otra puede ser una escuela y otra puede ser una parroquia. Entonces son evidentemente muy heterogéneos. Al ser heterogéneos, los integrantes de la red, estamos como construyendo el concepto de dispositivo, al ser heterogéneos tienen diferentes discursos, diferentes
emiten diferentes enunciados, tienen incluso diferentes normativas, incluso pueden tener hasta diferentes posiciones con respecto al tema sobre el cual estamos tratando de intervenir. Entonces, eso marca la heterogeneidad. Básicamente, si vamos a una de las primeras definiciones de dispositivo, generalmente la van a encontrar como que el dispositivo es una red, en tanto conjunto heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, leyes, reglamentos, enunciados o proposiciones filosóficas. Fíjense esto de lo arquitectónico es interesante, porque si yo pienso, por ejemplo, un hospital o una escuela desde lo arquitectónico, también puedo pensar esa arquitectura como un dispositivo en sí mismo, porque cada espacio significa, y cada espacio, en tanto red, está conectado con ese otro espacio. No sé si soy claro ahí, pero el aula como espacio significa, el patio como espacio significa, la sala de estar de los maestros y maestras significa, la dirección significa, la puerta significa, y a veces están articulados y a veces no lo están. Si uno lo piensa, una institución tipo hospital, va a encontrar que va a encontrarse con diferentes, digamos, disposiciones arquitectónicas que tienen incluso hasta diferentes perspectivas acerca de lo que se hace en ese hospital. Incluso las circulaciones son distintas en tanto el uso de uniformes, por ejemplo, guardapolvos en el caso de los hospitales, de diferentes colores y de diferentes formas que marcan quién es quién dentro de la institución hospitalaria. O sea que ahí tenemos un dispositivo bastante complejo. Incluso, si uno piensa desde lo arquitectónico, por ejemplo, los muros altos de un hospital psiquiátrico me están hablando de, digamos, de que este es un lugar para que la gente no se vaya, para que la gente quede encerrada. Lo mismo que la cárcel, por dar un ejemplo rápido. Entonces, bueno, hasta ahora lo primero que planteamos es la idea de dispositivo como red, lo planteamos como conjunto heterogéneo, y bueno, eso creo que está más o menos claro. Si quieren, interrúmpanme y vamos conversando. Y básicamente, ¿qué sería la red? Y la red es algo que va en contra de los postulados que se usaban en la década de los 90. La red, desde la lógica del dispositivo, es algo que es permanentemente inestable. Todo el tiempo hay diferentes formas de relación. Para decir de una manera más sencilla, a veces más amable, a veces menos amable. A veces más en consecuencia, a veces menos en consecuencia. A veces en alianza, a veces en discordancias. Entonces, creo que esto es lo que vemos cuando intervenimos en un barrio, por ejemplo, o incluso cuando miramos una institución. O sea que en tanto red, lo entiendo al dispositivo como un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y en tanto red, ese conjunto de elementos que interactúan entre sí tiene distintas formas de relación según distintas circunstancias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está claro? Bien. Entonces por eso decimos que es inestable. Por otro lado, si pensamos las características de lo que es un dispositivo, diríamos que tiene elementos, como dijimos recién, tiene elementos diversos. Y que las características de la diversidad están en lo heterogéneo, en el comportamiento de lo heterogéneo, el tipo de vínculo que se establece en cada uno de los componentes del dispositivo, y su modo general de acción, o de función, o de inserción. A ver, como para decirlo más a modo de ejemplo, creo que lo podemos compartir mejor. Si pensamos el barrio como dispositivo, vamos a encontrarnos que hay heterogeneidad, eso ya lo dijimos. Diferentes instituciones con diferentes lógicas. Eh, diferentes espacios institucionales con diferentes lógicas. Que van a tener diferentes comportamientos. Y que van a tener diferentes formas de relación entre sí. Como decíamos antes, a veces asociativas y a veces en tensión.
Ya la idea de asociativo y intención me está dando alguna pista de la mirada más Foucaultiana del dispositivo, donde aparece la cuestión del poder. Es decir, en esa red, un punto de tensión es el poder. ¿Quién es más poderosa que uno o que otro? No sé si hasta acá estamos bien. Entonces, continuamos con eso. Y si seguimos pensando, digamos, las características de la red que conforma el dispositivo, la primera característica creo que venimos repitiendo es la idea de inestabilidad. Son redes inestables, en función de los vínculos entre los elementos, en tanto que son heterogéneos y cambiantes. Incluso puede observarse cambios de posición, de importancia y de poder. Pensémoslo de una manera bien práctica. ¿Sí? Insisto, tal vez lo mejor sería pensar el barrio como dispositivo. Entonces, frente a una circunstancia, una institución se transforma en más poderosa que otra. Por ejemplo, porque tiene mejor relación con el municipio, o porque tiene más convocatoria con respecto a quienes habitan ese barrio. Entonces, hoy esta institución A es poderosa, mañana deja de serlo, y la B, que no era poderosa, mañana sí lo es. Eso es la inestabilidad. Y la inestabilidad pensada desde desde la lógica del poder. Lo mismo me parece que sería como más esfuerzo, pero también lo podemos pensar si pensamos la institución como dispositivo. Incluso como pequeño párrafo aparte o pie de página, yo diría que la palabra dispositivo es como que está de moda y está como muy desgastada y demasiado usada, porque no tiene en cuenta estos elementos que estamos conversando. Seguramente habrán escuchado dispositivo hospital de día, dispositivo consultorios externos, dispositivo educativo, dispositivo de atención para el consumo problemático de sustancias. En esas formas de enunciarla para dispositivo, en realidad se está hablando de maquinarias, se está hablando de sistemas que hacen tal cosa o tal otra. No es ni mejor ni peor, pero creo que el concepto de dispositivo es como más útil como para pensar, para discutir, y es muy ligado, está fuertemente ligado a la cuestión de la intervención. Porque si pensamos esto en clave de intervención, la intervención está fuertemente atravesada por estas tensiones que mencionábamos recién, en tanto la característica inestable de la red, en tanto los vínculos heterogéneos de la misma, y en tanto los cambios de posición, importancia y poder que esa red como dispositivo tiene. Porque todo eso va a dialogar con la intervención. Va a dialogar con lo que definimos como equipo de trabajo, como intervención. Incluso elementos yo agregaría en términos no sé si complico, pero agregaría también elementos externos. Porque de repente, si yo estoy trabajando en un dispositivo territorial que tiene que ver con jóvenes en conflicto con la ley penal, y en el día de ayer hubo un episodio grave vinculado con jóvenes en conflicto con la ley penal, el dispositivo se altera. Incluso las relaciones entre los integrantes del dispositivo se alteran. Porque están muy, o van a estar, o posiblemente lo estén, influenciados por lo que está ocurriendo en este contexto, en este microcontexto, en este contexto general, relacionado con una noticia o algo que ocurrió eh, vinculado con jóvenes en conflicto con la ley. No sé si soy claro en ese punto. Entonces, creo que eso se ve mucho en la práctica. De repente uno puede estar planteando determinada situación, qué sé yo, de alta en un hospital de salud mental, pero si hubo un problema grave con una persona o con personas que tienen el perfil de ese que va a salir de alta, esa alta se va a pensar antes de ser otorgada o de ser facilitada. ¿Qué pasó ahí? Lo externo, lo que ocurrió en función de lo que está ocurriendo en la sociedad en ese momento, o lo que ocurre
en la sociedad en ese momento afectó la construcción del dispositivo. ¿Lo van viendo? Es un tema un poco complejo, pero yo creo que a través de ejemplos es bastante fácil de apropiar y es bastante útil como para pensarlo, porque uno puede leer una institución desde esa perspectiva. Uno puede leer, digamos, el espacio en el cual está trabajando, o uno puede leer el espacio donde está haciendo las prácticas preprofesionales desde esa lógica. Por eso insistimos tanto con el concepto de dispositivo, y en realidad lo que el dispositivo hace se vincula con el contexto, porque el contexto también construye el tipo de demanda frente a ese dispositivo. Fíjense, por ejemplo, con los episodios que ocurrieron hace 2 o 3 semanas atrás, a partir de la cantidad, el episodio terrible que ocurrió a partir de la cantidad de muertos que ocurrieron por la venta de una droga que estaba mal cortada, por decirlo de una manera rápida. Bueno, eso evidentemente, si uno lo lleva, esa noticia y esa circunstancia la lleva a un trabajo barrial, va a encontrar que todo se altera. Incluso las características de las instituciones que no necesariamente tengan que ver con ese tema se van a alterar. Porque se van a poner, digamos, en alerta en función de esto que estamos conversando. O sea que el dispositivo siempre está en una intensa relación con el contexto y en una intensa relación con los imaginarios sociales de ese contexto, de lo que las cosas significan en ese contexto. Entonces, por eso decimos que la función del dispositivo, lo que el dispositivo hace, se relaciona con diferentes aspectos contextuales. El tipo de demanda, la construcción de problema social y las representaciones sociales de estos. Fíjense que si yo tomo el episodio este que mencioné hace 3 semanas atrás y estoy trabajando en un dispositivo que tiene que ver con consumo problemático de sustancias, van a acrecentarse las demandas de internación. Sencillamente por una idea de cuidado que el imaginario social empieza a tener en función de la idea de que una persona internada va a estar más cuidada que una persona que no está internada. Entonces, ¿qué operación hubo ahí? Algo muy interesante. Algo que ocurre en el contexto interfiere en mi práctica. Si yo estaba trabajando en función de lo territorial, ahora voy a tener que trabajar en función de mirar más para adentro de la institución o de pensar derivaciones que tengan que ver a partir de la demanda o trabajar esa demanda que tengan que ver con internaciones. ¿Qué se altera? ¿La institución en la cual yo estoy trabajando? Obvio, la institución que estoy trabajando se altera, pero también se altera todo el dispositivo, es decir, todas las instituciones con las cuales estoy en relación. Porque van a estar atravesadas por este, llamémosle, episodio. Entonces, cuando hablamos de intervención en lo social como dispositivo, decimos que los imaginarios sociales, el ejemplo que dimos recién, dialogan con los marcos conceptuales, a veces los acorralan, a veces los facilitan, dialogan con la concepción del otro en tanto sujeto de intervención, y construyen una modalidad de hacer. O sea que ahí podemos sacar una primera conclusión rápida, que lo que está planteando es que lo que el dispositivo hace tiene que ver con estas interrelaciones y también tiene que ver con todos los factores externos, si quieren ponerle comillas, que le dan cierto movimiento y lógica a ese dispositivo porque construyen diferentes formas de demanda. Y la demanda es lo que, bueno, lo que está ahí, lo que aparece como visibilidad propia que la persona tiene, o que el grupo tiene, o que el barrio tiene, acerca de lo que es un problema social. Entonces, la noción de dispositivo también es útil como para pensar la flexibilidad de los problemas sociales y cómo va cambiando su percepción y cómo eso no es un tema sociológico solamente, sino cómo esto directamente interfiere en la práctica interventiva en lo social.
Entonces creo que todavía estamos hablando en general del dispositivo, creo que estamos viendo, digamos, algunas, ¿cómo decirlo? Algunos elementos que lo componen, la lógica de esos elementos, las relaciones que tienen entre sí, pero bueno, cómo en realidad, si lo pensamos de una manera más fría, siempre estamos trabajando dentro de un dispositivo. Y ese dispositivo se conecta con otro dispositivo. Es un poco una primera conclusión que podríamos sacar. Ahora, si vamos a la intervención como dispositivo, ahí nos encontramos con otras características, ¿no? Porque la intervención es un hacer que está condicionado por la demanda, un hacer que está condicionado por los imaginarios sociales, un hacer que está condicionado por lo que ocurre en una sociedad. Eso no cambió. Incluso está condicionado por los mandatos institucionales. Incluso está condicionada por la intervención, por las interacciones entre los distintos componentes de ese dispositivo, si lo pienso territorialmente. En eso es como que llevamos la intervención a lo que veníamos diciendo. Ahora, podríamos decir algo que es más íntimo y más propio de la intervención. Y la cuestión sería, la pregunta, ¿qué moviliza la intervención? ¿Qué nos hace intervenir? ¿O qué hace que planteemos determinada cuestión vinculada con la intervención? Y ahí aparece un concepto nuevo que me parece interesante, que lo vamos a trabajar después, que es el concepto de deseo. Siempre que estamos interviniendo hay un deseo. Está presente el deseo. No en clave psicoanalítica. O sea, no estamos hablando del deseo como pulsión, sino estamos hablando del deseo como que si yo estoy frente a una situación de problema que me implica una demanda de intervención, aparece en mi subjetividad el deseo de cómo yo quisiera resolver esa cuestión. Entonces, ¿hay un deseo de quien está interviniendo? Yo creo que sin ninguna duda. ¿Hay un deseo de las instituciones? También tiene que ver con las tensiones entre mandatos. ¿Hay un deseo de los territorios? También hay un deseo ahí. Entonces, el concepto de deseo es como bastante interesante, tanto desde lo singular, porque todos somos sujetos deseantes, además de pensarlo desde la intervención en lo social, o pensarlo de las instituciones, o pensarlo de los dispositivos territoriales. Entonces, lo que estamos diciendo es que si hay algo que moviliza, digamos, la intervención es el deseo. Y también la moviliza el poder. El poder que frena y el poder que facilita. Hasta ahí estamos. No sé si tiene alguna pregunta para hacer. Después vamos a ver, si podemos, un pequeño, como dijimos antes, un pequeño corto, donde Gilles Deleuze intenta explicar de una manera bastante sencilla qué es lo que él entiende como deseo, entendiéndolo a Deleuze como el filósofo del deseo, así es presentado y así es reconocido por muchísimos autores. Entonces, la intervención como dispositivo tiene algo que la moviliza, y lo que la moviliza es el deseo. Y a mí me parece que es interesante pensarlo eso, reflexionarlo, porque siempre hay un deseo de cómo queremos que esto salga. El gran motor es ese, están los marcos conceptuales, está la visión del sujeto de intervención, está lo que me manda a hacer la institución, pero aparece, digamos, el deseo como un gran movilizador. Pero ahí podemos seguir jugando y pensando y decir, bueno, pero ¿quién habilita esa movilidad del deseo? Y la que habilita la movilidad del deseo es el poder. ¿Tengo o no tengo poder? Para que este deseo se haga patente, se haga real o se aproxime. No sé si soy claro allí, pero digo, el deseo es este.
pero los limitantes o facilitadores incluso de ese deseo tienen que ver con el poder. De ahí que estamos haciendo esta conjunción, que yo les dije al pasar, hará unos 15 minutos atrás, entre en esas relaciones entre los distintos componentes del dispositivo, imagínenselo como palitos, digamos, relacionados, yo me lo imagino así, en esas relaciones está el deseo, está el poder. Entonces un dispositivo es una red eh, que convoca a una serie de elementos que se relacionan entre sí. Y esas relaciones que tienen entre sí están atravesadas por el deseo y por el poder. Es decir, la escuela tiene un deseo como institución en tanto mandato institucional. Cuando nosotros decimos mandato institucional de una escuela, de un hospital de salud mental, de cualquier institución, también estamos hablando del deseo de la institución y quienes se acompañan ese deseo. Pero más interesante es pensarlo desde el punto de vista subjetivo, es decir, cómo trabajamos con sujetos deseantes y cómo cada uno de nosotros es un sujeto deseante y cómo la intervención está atravesada por la cuestión del deseo y la cuestión del poder. Entonces, repito, en tanto intervención como dispositivo, decíamos, lo que la moviliza es el deseo. Lo que habilita esa movilización es el poder. Y la demanda es algo que irrumpe. Y algo que irrumpe es algo que construye un acontecimiento. Es decir, algo que de repente yo puedo estar esperando, pero que tiene características singulares en esto que sé que va a llegar. Pero es singular, es diferente a lo que siempre llegó. Nunca las demandas son todas iguales. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de intervención como dispositivo, tomaríamos el deseo como algo que la moviliza, eh, lo que habilita esa movilidad, que es el poder, y la demanda como constructora de acontecimiento. Ahora, la intervención también implica como reconstruir ese acontecimiento o transformar ese acontecimiento. En la medida que entendemos que la intervención es una transformación de una circunstancia, el acontecimiento tiene que ver con esa transformación. Entonces, para cerrar esta idea, diría, el dispositivo, la intervención como dispositivo, es una máquina para hacer ver, hacer hablar, donde lo preponderante es la enunciación de aquello que se está visibilizando. Que es el elemento básico con el cual trabajamos cuando estamos interviniendo. Y esa máquina, para hacer ver, hacer hablar, o sea, para que podamos escuchar, eh, está vinculada con el deseo, con el poder, y ese momento es un momento de construcción de acontecimiento. Entonces tal vez son demasiados conceptos los que venimos trabajando, pero estamos trabajando concepto de dispositivo, estamos metiéndonos en el concepto de deseo. El concepto de poder está muy trabajado por muchísimos autores, pero lo estamos incorporando y estamos dándole, diría yo, una vuelta más a la noción de demanda y estamos incorporando un concepto más que es el concepto de acontecimiento. Tal vez es demasiado, pero bueno, podemos irlo trabajando lentamente y si quieren, conversándolo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No hay, digamos, nada, digamos, quedamos así. Digamos, sigo
hablando. Profe, Sí. una consulta. Me perdí un poco en la última síntesis, donde dice que, o sea, que la intervención como dispositivo es una máquina para hacer ver, hacer hablar, donde lo preponderante es, y ahí hizo una distinción que ahí la retomé. Lo preponderante es el enunciado, o sea, lo que está emergiendo, es la enunciación, lo que yo tengo capacidad de visibilizar. Pensalo o pensémoslo en términos bien prácticos. Una persona que se presenta en un servicio social y plantea determinado problema social, ahí hay un juego de enunciación, está enunciando un problema social. Y eso ya es una producción, es el principio de una producción de acontecimiento. Pero hay algo más probablemente detrás de ese enunciado, o tengo que ir a ver qué es lo que hay detrás de ese enunciado, si es que hay algo. Lo más probable es que haya algo más. Entonces, ese algo más que no se veía juega en clave de intervención en el hacer ver. No sé si te estoy contestando, pero esa es la idea, ¿no? Hay, en este caso, digamos, ya que apareció la pregunta, que me parece interesante, diría, hay un libro, que es un conjunto de pequeños textos de Michel Foucault, que se llama Microfísica del Poder, que tal vez lo hayan visto. En realidad es yo diría es una conjunción desordenada de artículos y reportajes, pero que, bueno, que es bastante útil cada uno en sí mismo. Son realmente artículos cortos. Y hay uno que tiene que ver con una pregunta que se le hace a Foucault en un reportaje, muy vinculada con lo que venimos trabajando, que es la cuestión de la intervención. Y que tiene que ver la pregunta tiene que ver con la misión de los intelectuales. La palabra intelectual no es peyorativa en Francia en ese contexto como lo es acá, por ejemplo. Entonces, tomando eso, tomando la respuesta, yo les voy a decir ahora, que da Foucault, Foucault dice algo que es muy interesante con respecto a esto, ¿no? Y dice, no se trata de agregarle al otro lo que pienso que le falta, ni quitarle al otro lo que pienso que le hace mal. Se trata solamente de que el otro vea. En la medida que vea, todo lo demás se hace más factible, eso lo agrego yo, y en la medida que vea, todo lo demás ya está impregnado por ese otro. Es mucho más genuino que lo artificial de yo digo, estas son las necesidades que la persona tiene. Esto que está viviendo le hace mal y se lo quito. Ahora, para hacer todo ese juego, eh, tiene que haber un deseo interventivo por parte mía. Y tiene que haber, digamos, una capacidad de habilitación vinculada con el saber poder y una capacidad de habilitación vinculada con institución poder. Y una capacidad de habilitación que me vincule contexto poder. ¿Quién soy yo en este contexto? Y estamos trabajando frente a algo que acontece. Estamos trabajando frente a algo que se presenta como algo que rompe, genera una disrupción, y eso es lo que estamos denominando como acontecimiento. ¿Lo ves? O sea, es como pensar la intervención desde una forma, bueno, no quiero cansar, pero es fundamentalmente compleja, digamos, no técnica, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? ¿Lo ven? Entonces estamos hablando de la noción de dispositivo, estamos hablando de deseo, estamos hablando de poder,
creo, no sé, díganme ustedes, creo que el concepto de dispositivo lo estamos construyendo lentamente y lentamente lo podemos ir apropiando. Y está para seguir, digamos, está en algunos textos. Entonces, siguiendo con esto, con la descripción de la intervención como dispositivo, ya no solo el dispositivo, uno de los elementos que define al dispositivo es la relación entre poder y saber dentro de cada uno de sus componentes. Eso me parece como interesante para pensar. Es decir, que la relación entre saber y poder en un equipo interdisciplinario va a marcar mi capacidad de hacer. Porque cuanto menos sé, menos capacidad de hacer tengo. Porque menos poder tengo. Si lo decimos en abstracto y en teoría. Hay barreras institucionales, hay mandatos, quejas que siempre escuchamos. Pero si no sé, ¿cómo defiendo esto que quiero defender? Pero también ahí se juega la tensión de poder que hay en el mundo intelectual, porque no va a ser lo mismo un equipo interdisciplinario que un doctor con un trabajador social. ¿O no? Sí, sí, no, porque, digamos, un médico Hay como sería. una jerarquía, digo. Sí, bueno, ahí no sería. Si hay jerarquía, no hay equipo interdisciplinario, en principio. Un equipo interdisciplinario es un equipo donde las jerarquías no existen. Lo que jerarquiza es el problema que queremos trabajar. Entonces, ahí ya hay una cuestión. Si el doctor es el médico del equipo, por llamarlo de alguna manera, hay una construcción simbólica de saber poder en esa figura, que ratifica la institución y que ratifica la sociedad. Pero también hay una construcción de saber poder en la medida de que yo no me gusta usar la palabra, pero que me empodere en función de decir, esto es lo social. Y en función de decir, vos que sos médico no sabes nada de lo social. ¿Qué sabes de lo social? Lo que leíste en el diario, lo que viste en la tele. ¿Qué materia de ciencias sociales cursaste en tu carrera? Entonces no se lo vas a decir así. Pero los juegos de poder se expresan en la medida de que el poder se expresa. En la medida que una forma de conocimiento dialoga con otra forma de conocimiento. Y a veces el diálogo entre una forma de conocimiento y otra forma de conocimiento puede ser un choque. Y ahí, no sé, bueno, hoy estamos mucho con Foucault. Foucault dice algo que es interesante. Dice, el conocimiento es la chispa que se produce cuando chocan las espadas. En la medida que discutas con ese médico de ese equipo de salud va a tener mucho más conocimiento que antes. Pero para poder discutir, no puedo hablar del sentido común, porque ahí sí, que estamos iguales. Los dos opinamos acerca de lo que vimos ayer en la tele, o leímos en el diario, o lo que vimos en una red social. Eso no tiene que ver con la ciencia social. O sea, ¿cómo justifico mi posicionamiento frente a una circunstancia? ¿Hay mayor poder en un lugar que en otro? Sí, pero esto no implica que lo interdisciplinario sea imposible en el sentido de buscar una igualdad de poder. Porque también tiene mucho que ver con la carga simbólica de esto. Digo, te doy un ejemplo, Paula, mira. Si uno toma un equipo de médicos, y en ese equipo de médicos, nomás, uno es cirujano, otro es traumatólogo, otro es pediatra,
y el cuarto que menciono es psiquiatra, no se consideran a sí mismos todos los 4 iguales. Se va a considerar como más importante el cirujano, y el menos importante va a ser el psiquiatra. Y antes que el psiquiatra va a estar el pediatra, y antes que el pediatra va a estar el traumatólogo. Ahí se construye una relación jerárquica dentro de una misma profesión. Y eso no es un equipo interdisciplinario. Así funcionan mal los sistemas de salud. ¿Lo ves? Es interesante. Yo creo que cuando uno empieza a conversar sobre dispositivo, sobre deseo, sobre poder, sobre relaciones de poder, y lo vincula con la práctica, aparecen una enorme cantidad de preguntas para hacerse y de circunstancias que tienen que ver bueno, con la práctica en concreto. Incluso, yo me animaría a decir, pueden aparecer respuestas a preguntas que eran solamente antes, la pregunta se expresaba como una expresión de malestar, como una forma de decir, esto está mal y esto no tiene solución. Pero digo, si recortamos dentro del campo del trabajo social, el trabajo social es las ciencias sociales dentro del equipo de salud. Ahora, si yo entiendo que las ciencias sociales es el sentido común, no tengo poder. Ahora, si yo voy con un marco conceptual fuerte, tengo más poder que antes. Eso no garantiza, digamos, la equidad o el equilibrio, pero sí tiende a que sí lo sea. Y, no sé, agrego algo en este comentario tuyo que me parece muy útil, que es, si miramos esto contextualmente en este momento, uno se va a encontrar con que lo social implica un tremendo interrogante. Entonces, cuando uno forma parte de un equipo de salud, por ejemplo, lo que se va a encontrar con los otros integrantes que no tienen que ver con las ciencias sociales del equipo de salud es lo social en términos de pregunta. No entiendo. No entiendo por qué pasa lo que pasa. No entiendo cómo es la cotidianeidad de estas personas. Porque no, digamos, se estudió otra cosa, no es que sea ni mejor ni peor. Es decir, el saber pasa por otro lado. Por eso parece una clase sobre Foucault, pero la relación poder-saber es clave en ese sentido, ¿no? Nietzsche sería más que Foucault, porque Foucault toma muchísimas cosas de Nietzsche. ¿Estamos? No sé si querés hacer como otro comentario, pero es como para conversarlo y es muy interesante eso, cómo se ve en la práctica. ¿No? Y si No, ese... me Sí. quedo pensando tal vez en el saber no profesional también, porque yo tengo más experiencia en equipos interdisciplinarios donde no hay profesionales, o sea, hasta, no sé, trabajador social, psicólogo, etcétera, y tal vez tenés promotores, o Bien. el rol que le quieras poner, preventores, etcétera, que hay gente que a veces no terminó el secundario, entonces pienso cómo se desarrolla el saber poder ahí y un equipo interdisciplinario donde saber es poder. Porque es Eh, otro tipo de saber, pero no es... sí, es un tipo de saber distinto, pero no deja de ser un tipo de saber que puede transformarse en poder. Puede ser mucho más poderoso que el saber académico. Por eso, tomando algunos elementos de vuelta de Foucault, Foucault habla de episteme como espacio de saber. Entonces, ahí ya se cruza la barrera del título universitario. Pero lo que la sociedad habilita como saber es el título que tenés. Saber sobre esto, saber sobre aquello, saber sobre lo otro. Pero uno puede participar de un equipo, de un programa, de una política, o dentro de una lógica constitutiva de un equipo de trabajo donde ese saber, que no es académico, sea tan valorado como el saber académico. Y yo creo, aquí estoy opinando, pero creo que vamos hacia eso, porque con los saberes académicos no nos está yendo bien, no estamos resolviendo muchas cosas. Entonces estamos necesitando, qué sé yo, te digo en temas que
en lo personal trabajo, el consumo problemático, estás necesitando artistas, estás necesitando gente del barrio que sepa cómo manejar y que entienda la lógica de lo que pasa con los pibes de ese barrio, por dar un ejemplo. Porque mi saber no me alcanza, el saber del que tengo al lado tampoco. Lo más terrible es cuando se cierra la barrera y se dice, este sale hasta acá y tiene que depender de mí, porque es un promotor, y eso es violencia incluso. Y lo más allá de lo que sea, más allá de lo que podamos discutir desde el punto de vista teórico, epistemológico, el tema es si sirve o no sirve. Eso es lo más importante. Si transforma situaciones o no transforma situaciones. Si produce acontecimiento o no produce acontecimiento. Pero yo te puedo decir que experiencias donde en consumo lo- los usuarios o les usuarios no van, porque no se sienten escuchados por los psicólogos, por los trabajadores sociales o por los médicos. Entonces tenés que buscar a alguien que sea de mediador entre unos y otros. Y ese alguien no es alguien que lo usás como puente, sino que es alguien que tiene que formar parte del equipo de salud y de ese equipo, y que tiene que opinar, y tiene que tener la capacidad de decir esto sí o esto no, lo mismo que el médico, el psicólogo, el trabajador social o el enfermero. Claro, Yo yo creo justo lo pensé porque hice las prácticas en dispositivos, bueno, justo dispositivos, en experiencias de cedronar territoriales y que está mucho la figura del promotor, etcétera, del operador, se iban cambiando de nombres, pero justo el ensayo lo hice, una frase que me dijo una operadora, que es referente barrial, etcétera, que para que un pibe se siente a hablar con ella, porque el problema suele ser más los adolescentes que nos acercan, lo primero que le dice es, yo no soy ni tu mamá, ni psicóloga, ni gendarme. Y dice que ahí los pibes se abren. Entonces yo pensaba como, bueno, de último, o sea, esto es una estrategia, no es alguien que me viene bien porque conoce al pibe, porque no sé, de chiquita le hacía la merienda. Es una estrategia de cómo aproximarse a la demanda. sí, y esa estrategia tiene que ver con la construcción simbólica de las profesiones. Es bastante común, incluso tampoco es tan nuevo, te digo. Si uno mira, qué sé yo, no sé, vos sos de la UBA, los que son de la UBA, todos conocerán la historia de Lucía Cuyen. Lucía Cuyen no decía que era trabajadora social, porque te alejabas de la gente. Después se aclaraba eso. No sé si me explico. Entonces, hay como si vos decís soy psiquiatra, enseguida se construye toda una imagen de este me va a internar. Y una dificultad también en el lugar de la escucha, que sería como para trabajar, ¿no? Yo, ya que trajiste el tema, te digo esto y seguimos. Yo recuerdo una supervisión donde los usuarios decían, yo entro al consultorio y el psicólogo no me habla. Y yo me quedo media hora y sin decir una palabra y el tipo no me dice una palabra. ¿Para qué voy? O sea, puede ser muy útil eso desde las religiones lacanianas o de ciertas religiones psicoanalíticas. Pero en la práctica eso no está funcionando. Entonces necesitas a alguien que facilite la palabra, no que la bloquee en nombre de facilitar. Pero bueno. Sí, incluso Cedronar está trabajando cada vez más con ese tipo de cuestiones. Se podrán discutir algunas de estrategias más largo, pero yo lo veo como muy positivo. Y veo como muy interesante el trabajo de Gabriela Torres en ese sentido, que es la secretaria de Estado, en el tema que es trabajadora social. No porque lo sea, pero tiene una visión más social, no es toxicóloga, ni gendarme, ni psiquiatra, ni psicóloga. Entonces,
tiene una mirada social, qué sé yo, que es la que tal vez sea necesaria en este momento. Pero bueno, es como para conversar. Pero lo van viendo, ¿no? El tema del dispositivo, deseo, poder. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que quieran plantear? Bueno, entonces, si lo pensamos en clave acá dice Silvana, dice, Seronar trabaja con referentes barriales que son el nexo con los jóvenes. Y sí, es una forma de trabajar. Incluso, bueno, un punto más en ese sentido. Hay un texto que escribió una trabajadora social que se llamaba Lilia García, que el título se llama El territorio como clínica. Que es muy interesante, ¿no? Pensar el territorio como algo que cura, como algo que acompaña, como algo que resuelve. Es un libro que después, si quieren, les pasamos bien la edición. Es un libro escrito en pandemia, en el 2020, si no me equivoco, o 2021, fue el año pasado. Entonces, retomando, estamos hablando de dispositivo, estamos hablando de la heterogeneidad del mismo, estamos hablando de diferentes componentes, estamos planteando que es un conjunto heterogéneo, estamos planteando que lo más importante, si es una red, lo más importante son las relaciones que se construyen entre los diferentes componentes. Dijimos que las relaciones entre los diferentes componentes son relaciones de poder y de deseo, y esas relaciones de poder se construyen a partir de la lógica saber-poder, agregamos eso a partir de intervenciones de ustedes, y que agregamos también existe una fuerte presencia en el funcionamiento del dispositivo, que puede ser el territorio, que puede ser la institución, y que también lo es la intervención. Hay una fuerte presencia de los imaginarios sociales, en tanto quién es el que lleva adelante la práctica, o en tanto qué es el problema, o en tanto cuál es la institución. Entonces, el concepto de dispositivo creo que se amplía, ¿no? Entonces, bueno, el dispositivo, diríamos, es la red en sí misma, ¿no? Y en ese sentido diría algo más, que si pienso la intervención en lo social como dispositivo, la pienso en clave de construcción de acontecimiento. Es un dispositivo que intenta construir acontecimiento, intenta transformar aquello que causa una disrupción cuando se presenta como demanda. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces yo lo que les diría, si podemos, no sé si está Maya cerca, si me podés para pasar un video. Estoy, y estarías habilitado, ¿Ya estoy entiendo. habilitado? Pero sí, creo que sí. Buenísimo, vamos a ver si lo podemos lograr. Denme un segundito. Compartir pantalla. Sí, ahí se ve. Bueno, comme ça, la création, la littérature, sa passion des déserts. Donc espoir, on va passer à D sur ces entrefaites. Ouais. Alors pour D, j'ai besoin de mon papier parce que je vais lire ce qu'il y a dans le Larousse. Donc petit Larousse illustré,
à Deleuze, qui s'écrit aussi avec un D. Et là, il y a Deleuze, Gilles, philosophe français, né à Paris en 1925. 25, pardon. Dans le Larousse maintenant. Hein. Ah ben là, aujourd'hui, on est en Il change 88. tous les ans. Ah bon Avec Félix Guattari, il montre l'importance du désir et son aspect révolutionnaire face à toute institution, même psychanalytique. Et ils mettent, comme œuvre démontrant tout cela, l'Anti-Édipe en 72. Alors justement, puisque tu passes aux yeux de tous pour le philosophe du désir, je voudrais qu'on parle du désir. Alors le désir, c'était quoi exactement? Prenons la question le plus simplement du monde. Quand l'Anti-Édipe... C'était pas ce qu'on a cru en tout cas. Je suis sûr, c'est pas ce qu'on a cru, même à ce moment-là, même je veux dire les gens les plus charmants qui étaient. Ça a été une grande ambiguïté, ça a été un grand malentendu, quoi, un petit malentendu, quoi, un tout petit malentendu. Moi, je crois qu'on voulait dire une chose, mais vraiment très simple. Si, on avait bien une grande ambition, à savoir que jusqu'à ce livre, quand on fait un livre, c'est qu'on prétend dire quelque chose de nouveau. Ben, on prétendait que d'une manière ou d'une autre, les gens avant nous, ils n'avaient pas bien compris ce que c'était que le désir, c'est-à-dire, on faisait notre tâche de philosophe, on prétendait proposer un nouveau concept de désir. Mais dans les concepts, il ne faut pas croire faut pas que les gens, quand ils ne font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait un concept. Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Ça, on le verra, presque ça renvoie. Il n'y a pas de concept philosophique qui ne renvoie à des déterminations non philosophiques. C'est très simple, c'est très très concret. Ben, on voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Alors, vous pouvez dire, je désire une femme, je désire partir, faire tel voyage, je désire ceci, cela. Et nous, on disait une chose très vraiment simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables. Je veux dire, je ne désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage que au besoin je ne connais pas et que je pressens, et tant que je ne vais pas dérouler le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme, paysage, mais c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je ne désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Alors là, on pourrait revenir, c'est autant de fait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool, boire. Mais moi, ça n'a jamais voulu dire je désire boire, et puis voilà. Ça veut dire ou bien je désire boire tout seul en travaillant, ou bien boire tout seul en me reposant, ou bien aller retrouver les copains pour boire, aller dans tel petit café. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule, je dis bien qui ne coule dans un agencement.
si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. L'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil, d'une femme, d'une rue, voilà. L'agencement d'une femme, d'un paysage, d'une couleur. D'une couleur. Voilà ce que c'est un désir. C'est donc construire un agencement, c'est construire une région. C'est construire, c'est vraiment agencer. Le désir, c'est du constructivisme. Alors, je dis, nous, l'anti-Édipe qui essayait de faire la tête, oui. C'est justement parce que c'est un agencement que tu as eu besoin à ce moment-là d'être deux pour écrire. C'est dans un ensemble qu'il fallait Félix, qui a surgi à ce moment-là dans ta vie d'écrivain. Est-ce que Félix, là, ça ferait aussi partie de ce qu'on aura peut-être à dire à propos de l'amitié, du rapport de la philosophie avec quelque chose qui concerne l'amitié? Mais sûrement qu'avec Félix, on a fait un agencement, oui, ça. Il y a des agencements tout seul, encore une fois, et puis il y a des agencements à deux. Félix, tout ce qu'on a fait avec Félix, c'est un agencement à deux, ou quelque chose passé entre les deux. C'est-à-dire, tout ça, c'est des phénomènes physiques. Hein. C'est comme une différence. Pour qu'un événement se passe, il faut une différence de potentiel. Bon, pour qu'il y ait une différence de potentiel, il faut deux niveaux, il faut qu'il y ait deux. À ce moment-là, quelque chose se passe, un éclair passe ou pas un éclair, ou un ruisseau, un petit ruisseau. Bien, et c'est du domaine du désir. Et un désir, c'est ça, c'est construire. Construire. Or, chacun de nous passe son temps à construire. Chaque fois qu'il dit, pour moi, chaque fois que quelqu'un dit, je désire ceci, ça veut dire qu'il est en train de construire un agencement. Et c'est rien d'autre. Le désir, ce n'est rien d'autre. J'attends toujours. Pas se cadrer. Vas-y. Alors justement, est-ce un hasard si c'est parce que le désir s'éprouve, enfin existe dans un ensemble ou dans un agencement, que l'anti-Édipe où tu parles du désir, où tu commences à parler du désir, et le premier livre que tu écrives avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec Félix Guattari? Oui. Non, tu as tout à fait raison. Sans doute qu'il fallait qu'on entre dans cet agencement nouveau pour nous, écrire à deux, que chacun de nous deux n'interprétait pas dans la vie, mais pas de la même façon, pour que quelque chose passe. C'est-à-dire, et ce quelque chose qui passait, c'était finalement une hostilité, une réaction contre les conceptions dominantes du désir, les conceptions psychanalytiques, quoi. Il fallait deux, il fallait Félix dans la psychanalyse, moi m'intéressant à ces sujets, il fallait tout ça pour qu'on se dise qu'il y avait lieu de faire une conception constructive, constructiviste du désir, oui. Oui. Est-ce que tu pourrais mieux, comme ça, définir assez rapidement, succinctement, comment tu vois la différence entre justement ce constructivisme et l'interprétation analytique? Bon, on voit bien, mais est-ce qu'il y a des... Oh, c'est tout simple, ça, moi, je crois que c'est tout simple. Je veux dire, notre opposition à la psychanalyse, elle est multiple, mais quant au problème du désir, c'est que réellement les psychanalystes ils parlent du désir exactement comme les prêtres en parlent. Ça. C'est pas le seul rapprochement, c'est des prêtres les psychanalystes. Ils en parlent sous quelle forme? Ils en parlent sous la forme de... Bueno. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Se escuchó bien? Bueno, ahí son unos 9 minutos más o menos con todos los cortes, esas cosas que hay. No sé, que si quieren podemos conversar un poco sobre lo que dice este autor, que es muy complejo, pero yo creo que ya lo dije eso, lo digo siempre, si uno quiere aproximarse a la obra de Deleuze,
Lo mejor son los artículos como que leyeron ustedes la semana pasada, por ejemplo, que era Postdata, Sociedades de Control. Los cursos, que son desgrabaciones de cursos que dio, o videos donde él explica mucho mejor. Es bastante complejo cuando escribe como filósofo, incluso ahí al que le interese o la que le interese, la sugerencia es hacerlo en un grupo de estudio. Es difícil uno mismo, digamos. Por lo menos a mí me cuesta mucho. Las veces que lo estudié con grupo de estudio. Pero bueno, esto es un comentario con respecto a un autor, Gilles Deleuze, ahí con esa grabación es de 1988. Él muere en 1995. O sea que, bueno, tiene todavía tiempo como para producir algunas cosas. Acá parecía ya una pregunta que decía, no entiendo qué es lo que quiere decir con agenciamiento. Y básicamente, si quieren, podemos empezar por ahí y vamos conversando. O sea, el agenciamiento ustedes igual lo van a poder volver a ver porque la idea es que como se graba dentro de la grabación, YouTube a veces hace problemas con eso, pero se lo van a poder ver. Esperemos. Construir un agenciamiento implica construir un conjunto. Conjunto en tanto, si quieren usar lo que hablábamos de dispositivo, en tanto red. Es decir, el agenciamiento es el conjunto de circunstancias que hacen que el deseo aparezca. Por eso habla de constructivismo. No está hablando del constructivismo que generalmente escuchamos como línea de pensamiento en educación. Dice constructivismo por construir algo. Entonces, primera cuestión, el agenciamiento es algo que se construye. Y el agenciamiento es algo que se construye en tanto conjunto de distintos elementos que confluyen en lo que llamamos deseo. Por eso él dice en un momento del video, decíamos en conjunto, no decíamos un conjunto, porque todo el tiempo lo estamos construyendo. Entonces el deseo es una construcción que dialoga muchísimo con lo social. Por eso yo, cuando empezamos hoy, lo dije rápido y al pasar dije, dejamos de lado toda visión psicoanalítica. Porque la Es que visión pensaba, psicoanalítica... Alfredo, perdón, cuando recién traías eso, que cuando habla de deseo en conjunto, Deleuze, para mí vos es una referencia que haces todo el tiempo, que es pensarlo en contexto. O sea, donde él dice en conjunto, quizás podamos pensar desde trabajo social en contexto. Sí, tal cual. Por eso es sacarlo de la visión psicoanalítica, que es muy singular y muy de pulsión y muy vinculada con una parte del deseo, digamos, con el deseo que tiene que ver con la pulsión entre eros y tánatos, digamos. Por eso al final lo dice de una manera irónica. Dice, el problema de los psicoanalistas es que ven al deseo como una queja, lo ven como sacerdotes. Entonces tratan de manejar el deseo. Sería completando la frase desde mí. Tratan de controlar ese deseo. Si conocen de psicoanálisis, que seguramente conocen algo, es bueno, que no se desborde, digamos. Que la pulsión sea manejada por mi aparato psíquico, por decirlo de alguna manera. No solamente vinculado a los eros y tánatos como la sexualidad, ¿no? Está claro eso, sino que eros y tánatos es la muerte, eros es la vida, que lo sabemos. Pero tomando de vuelta lo que decía Maya y el comentario que hicieron en el chat, agenciamiento es construcción de deseo en contexto. Si cambiamos la palabra conjunto por contexto. Entonces ahí hay una visión muy social del deseo. Es una visión muy, muy social. Y en realidad, si lo pensamos en clave de este autor, el deseo es social. Porque tiene que ver con el conjunto y tiene que ver con el contexto.
Es decir, estoy repitiendo lo que dijo el autor, digamos. No se desea en abstracto, se desea en conjunto. Y ese conjunto, vuelvo a la pregunta que hicieron, es la construcción de agenciamiento. Ahora, esa es una definición. Ahora, digo, si nosotros nos pensamos desde la práctica, nos vamos a encontrar con que toda intervención tiene un deseo, o no lo tiene. O cada vez que estamos haciendo algo, no estamos construyendo un agenciamiento que, siguiendo lo que dice Maya, se contextualiza. Entonces, fíjense todos los que nos perdemos si no pensamos eso. Porque hay, digamos, un deseo y otro deseo. En el otro, en tanto, quien demanda la intervención. Y ahí se produce esa, lo dice Deleuze, diferencia de potencial entre uno y otro, un deseo y otro deseo. Y ahí, en esa diferencia de potencial, utilizando elementos de la física, se construye acontecimiento. ¿Lo ven? No es tan complicado. Y a mí me parece maravilloso. No sé, disculpen el adjetivo, pero me parece muy, muy potente. Como para entender por qué hacemos lo que hacemos. Y cómo eso juega de suyo, diría un abogado, sale siempre, ¿no? No es que es como una, ahí sí, tomemos algo, que el psicoanálisis es como una pulsión, como que está. Pero tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con un montón de cuestiones en cómo fuimos formados y formadas, ¿no? ¿Lo ven? Por eso en otros textos, no lo dice acá, Deleuze, pero Deleuze dice, en el Antiedipo, texto que menciona, el Antiedipo es un libro muy, muy complicado, muy difícil. Yo confieso que siempre digo lo mismo, nunca lo pude terminar de leer. Puedo recitar de memoria la página 1, porque de tantas veces que empecé a leerlo. Después entendí que se entraba por el capítulo 4 en un grupo de estudio en el cual estudiamos algo y nada más. Es un texto del 72, o sea que tiene que ver con la época de los 70. Pero algo que se desprende del Antiedipo es que el deseo es revolucionario. Porque el deseo altera. Esa construcción de agenciamiento construye algo diferente a lo que estoy viviendo. Entonces, cuando se produce, pero hablemos de intervención, cuando se produce la demanda, hay un deseo de resolución. Y hay un deseo de cómo sería esa resolución de un lado y del otro lado. Eso es lo que el autor llamaría como diferencia de potencial. Y ese choque, o esa tensión, más que choque, entre esa diferencia de potencial es el acontecimiento. Algo que genera disrupción. Entonces, bueno, creo que queda, no sé cómo lo ven, díganme ustedes. Claro, esto que plantea Maya, se desea en contexto, se desea en conjunto. No se desea un conjunto, porque yo estoy adentro. Yo, sujeto deseante. Entonces, me parece que es como bastante útil poder entender la intervención también desde allí. También, Perdón, sí, me pregunto por ahí, ¿no? En esto del deseo en conjunto y de lo que genera la demanda y demás, que muchas veces nos pasa también en las intervenciones en la complejidad, esto de que la demanda no viene necesariamente de parte del sujeto de intervención, sino del contexto, por ahí de otras instituciones, de otros dispositivos que lo alojan en algún punto y no está de repente problematizada la demanda por el propio
usuario, por llamarlo de alguna manera. Entonces, Sí. desde ese lugar, por ahí un poco sería asociar con esto de tratar de hacer ver, hacer hablar, hacer que el otro vea, Claro, claro. ¿no? Incluso ahí, fíjate que, Ángela, que ahí podés jugar con el concepto este de diferencia de potencial. Hay un potencial que tiene que ver con tu percepción y hay otro potencial que tiene que ver con el juego de demanda, representaciones sociales, imaginario de la institución, etc. Y ahí, digamos, en ese encuentro, en esa tensión que se produce, es necesario, digamos, que el otro vea, que el otro hable, que el otro diga, que el otro comprenda. No se trata, como dijimos antes, ni sacar lo que hace mal, ni de poner lo que supongo que hace falta. Se trata de producir acontecimiento. Entonces, en ese acontecimiento hay un poco de cada cosa, digo, de cada punto de tensión. ¿Cuánto de cada punto? Dependerá de cada circunstancia. No, sería muy absurdo decir 50%, 50% sería de manual de hace 40 años, digo. ¿Lo ves? Es como para pensarlo, ¿no? Digamos, bueno, y dice, volviendo a la primera pregunta que apareció en el chat, desear es construir agenciamiento. O sea, es armar ese conjunto. Entonces, toda intervención es deseante. Entonces, digo, ¿cómo llegamos acá? Llegamos desde el concepto de dispositivo. Porque el dispositivo o los dispositivos tienen que ver con esa idea de deseo en conjunto. Por eso se parecen tanto, se parecen tanto en función de las relaciones entre sí, si miramos las relaciones entre diferentes componentes. Pero no quiero confundir con esto que estoy planteando. No sé si ¿tienen alguna pregunta más para hacer? Se quedaron ahí, digamos. Es como para pensar, ¿no? Y fíjese como que hay temas que aparecen como densamente teóricos, que son fáciles, son sencillos. No, los temas teóricos en realidad los hacen complicados, los complicados los que lo explican, digamos. Pero cuando vamos a la fuente, es realmente muy sencillo. Y a veces, bueno, como para cuidarse, sobre todo en filosofía, tiene que tener cierto nivel de usar una palabra y no la otra por cuestiones, no sé, de puja epistemológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo diría, pensemos la relación dispositivo, deseo, agenciamiento, intervención, acontecimiento. Ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5 palabras para hacerlas jugar y pensarlas, en función de cosas que estuvimos conversando, venimos conversando hoy desde hace 1 hora y media. Ahora sí. ¿Profe? Sí, María José. Hola, Sí, ¿cómo te escucho. está? Buenas tardes a todos. Hola. Esto me hace pensar cuando decimos esto de que somos sujetos deseantes Sí, en conjunto, para nada significa desear, o sea, que todo el conjunto desea lo mismo. Entonces, es así, ¿verdad? Porque si no me voy a equivocar con lo que quiero decir. Pensar en las tensiones que se generan en tanto, por ejemplo, equipo interdisciplinario, pensando en una intervención, cómo entran en tensión los deseos. totalmente. Porque a lo mejor estamos pensando en una misma intervención, por ejemplo, con respecto a los consumos problemáticos, pero cada quien tendrá un deseo diferente. Sí, Qué sé yo, quizás idealmente el del trabajador social sea que el sujeto, digamos que está en consumo,
pueda, no sé, visibilizar lo problemático de ese consumo, mirar, no sé, las repercusiones en su vida cotidiana, y de pronto, pensando en otro actor quizás más cercano, que también se ve mucho, por ejemplo, las familias del sujeto. Y capaz que el deseo es que deje de consumir y que vuelva a ser el de antes del consumo, por ejemplo. Sí. Y quizás alguien tenga el deseo de que esta persona se interne. Y así. Entonces, ¿cómo se construye, digamos, también esta intervención haciendo ese juego? O sea, como en la atención, o sea, construyendo en la atención de esos deseos. En la atención, en los agenciamientos y en las diferentes pujas de poder. Porque de repente puede ser que, bueno, que no consuma o que pueda manejar el consumo. No sé, depende de, bueno, cómo cada marco conceptual de cada una o cada uno tiene frente a ese tema. Pero sí, uno podría ver que la variabilidad que encontrás en un equipo interdisciplinario, que fue un tema que se trajo antes, también tiene que ver con el deseo. Entonces, por eso a mí me parece que un equipo interdisciplinario funciona como tal en la medida que tiene claro qué es lo que quiere hacer. No sé si me explico. Porque si lo que quiere hacer un equipo disciplinario tiene que ver con el deseo de cada uno de los integrantes solamente, ese equipo disciplinario lo que genera son más tensiones que resoluciones. Por eso algo que se perdió desde los 90, que es la discusión ideológica de por qué estamos acá como equipo interdisciplinario. ¿Cuál es el sentido de formar parte de un CPA? ¿O cuál es el sentido de formar parte de un dispositivo LACEDRONAR? ¿O cuál es el sentido de estar trabajando en niñez o en violencia de género? Nos ponemos de acuerdo ideológicamente en función de decir, bueno, hasta aquí, que este es nuestro horizonte de intervención. Entonces, desde lo social, mi aporte es este, desde lo psicológico, mi aporte es este, desde lo psiquiátrico, mi aporte es este, desde la medicina, mi aporte es este. Pero hubo un, llamémosle, consenso, o un nivel de acuerdo en función de a dónde queremos. Es como que se organiza de una manera diferente el deseo. No sé si me explico. Y me En parece clave que de ahí, dispositivo de intervención. Sí, Adriana. Sí. parece que ahí también juegan más allá del deseo los egos, la burocracia. Entonces, el deseo que quizás es en común para todos es transformar esa situación problemática, se va en esto del ego de quién tiene más poder o quién quiere hacer tal cosa, y se pierde el deseo en conjunto, el deseo de agenciamiento. Sí, por eso es lo que hay que buscar, eso, Adriana. Yo te diría que, no sé, si yo puedo hablar me permite hablar de mi experiencia, yo pude trabajar bien en equipos interdisciplinarios con los cuales concordábamos ideológicamente a dónde queríamos ir. Ahí no tenés problema. Ahí se trabaja sin, ahí no hay egos, o puede haber algún ego, el ego siempre está, pero no es, no aparece como obstáculo. Ahora, cuando eso no queda claro, cada cual tiene su propia lógica. Si vos te podés encontrar, no sé, me parece que todo el tiempo hablamos de consumos problemáticos, pero te puedes encontrar en una misma institución con gente, como decía recién María José, con tres personas que piensan totalmente de tres maneras diferentes el tema. Entonces eso termina siendo perjudicial, no para las personas, aunque también para las personas lo es, para el equipo lo es, porque en el fondo también te perjudica, porque hay frustración, pero fundamentalmente es perjudicial para la persona que fue a pedir ayuda, fue a pedir, digamos, una resolución a su problema. Entonces, no es una cuestión de que, bueno, estamos todos formados y está bien. No, el tema es a dónde queremos ir y cuál es nuestra formación, y desde ahí sí se construye nuestro deseo. Insisto con esto, cada vez que intervenís, deseás. Cada vez que un equipo interviene, desea. Las instituciones también son maquinarias deseantes, dice en algún texto de Les.
Yo estaba pensando, cuando estábamos hablando de todo esto, yo el año pasado hice las prácticas de taller 3 en una organización social en Ituzaingó, y bueno, en la virtualidad y en la pandemia teníamos que ver de qué forma teníamos que encarar la intervención de taller 3, y pensamos en potenciar las redes sociales de la organización social y su vinculación con el municipio, etcétera, etcétera. Y fue muy interesante porque para plantear cómo quería, perdón por el ruido externo, plantear cómo querían encarar las redes sociales, tuvimos que pensar, o tener reuniones de equipo, de decir, bueno, qué quieren transmitir, cómo se ven ustedes como organización, o sea, poner los deseos y misiones de la organización y de las intervenciones de la organización sobre una mesa de trabajo. Nosotras tres, que éramos el equipo de Taller 3, nos quedamos mudas. En un momento nuestra participación como estudiantes fue secundaria, es como si nosotras estuviéramos mirando de afuera, porque se generaron como unas discusiones internas en torno a los deseos individuales y las perspectivas de abordaje, y qué quería cada uno, que nuestro rol como estudiantes pasó a segundo plano. Es más, sentíamos como si ni siquiera estuviéramos presentes, y cómo la discusión del deseo, que en ese momento era como construir un deseo en conjunto como organización, se transformó en una disputa entre deseos individuales. Eso fue una locura de vivirlo como estudiante, fue muy loco. También es como súper fuerte vivirlo. Bueno, yo hice 2 años de taller virtual, entonces como que fue como súper disruptivo, pero como el deseo también genera tensiones que no son siempre no sé, propias de la intervención, sino como de conformar ese dispositivo. Sí, forma parte de la realidad de la intervención, y forma parte de la heterogeneidad que conforma las distintas personas que están dentro de la institución. Por eso puede ser una organización social, puede ser una institución en sí misma, pero el tema es cómo se busca, llamémosle, una construcción de agenciamiento colectiva, si seguimos usando las palabras de Deleuze. Y creo que eso también dialoga Estaba con... por ahí, discúlpame, Ah, Fred. Yo sí, por por ahí me favor. preguntaba hasta qué punto podemos por ahí hacer una analogía entre lo que es el deseo y lo que es la función, por ahí llevado a este concepto de dispositivo, al concepto de una organización como puede ser una institución. Es decir, deseos va a haber mucho cargado de subjetividad también, y que de repente, marcado como función, te trae cierta distancia, cierta objetividad y ciertos objetivos en común que por ahí pueden de alguna manera ordenar y construir este agenciamiento y estos acontecimientos, que es lo que buscamos en definitiva. Pero eso No sé puede si ser... tengo un concepto de eso. No, no, está bien, pero digamos, estamos, pero puede ser, digamos, un camino a seguir. Uno puede decir, bueno, frente a esto que planteaba Camila recién, ¿cuál es mi camino a seguir o nuestro camino a seguir como estudiantes? Es facilitar una construcción de agenciamiento que ponga en diálogo las distintas perspectivas de este grupo. Ese es mi deseo. O sería nuestro deseo si somos las tres estudiantes. ¿Funcionará? A veces funciona, a veces no funciona. No es una garantía, Deleuze. No, Deleuze creo que se enojaría muchísimo si uno dijera que es una garantía para resolver cosas. No, lo único que sirve todo esto para que pensemos las cosas. Y que pensemos que hay algo más que lo que vemos, y que hay un montón de cuestiones que podemos abordar desde lugares, creo que hasta impensados. Profe, Sí, Silvana. yo ahí, escuchando ahí a la compañera, lo pensaba, que también ahí el deseo juega un rol importante, porque desde el mismo deseo es donde uno puede empezar a construir estrategias, llevado a esto, a querer hacer que funcione dicho dispositivo que se crea. Entonces como que de la misma
desde el mismo deseo que nos potencia, nos ayuda como a crear nuevos dispositivos, nuevas estrategias para poder sacar adelante o llevar a cabo determinada situación o en este caso las prácticas. Pero yo creo que el deseo es desde ahí, nos surge y es como que nos alienta a ir creando estrategias, a ir buscando respuestas. También por ahí se nos frustran, pero bueno, es como que el deseo siempre está presente y es el que nos motiva. Bueno, por eso me parece que es interesante lo que estamos conversando, porque es como encontrar la palabra que, que mueve las cosas. Tomamos a este autor y decimos, la palabra que mueve las cosas es deseo. Entonces le damos una característica mucho más, como decía Maya antes, mucho más social que psicoanalítica, por decirlo, al estilo de Deleuze también. Entonces es como reconocer, ponerle nombre. A mí me parece que es cuando le ponemos nombre a las cosas y a partir de ponerle nombre las podemos conceptualizar, las podemos sistematizar y podemos encontrar alternativas de intervención. No sé si te estoy contestando o comentando, pero bueno, estamos de acuerdo con lo que planteas, Silvana. Bien, bien, sí, gracias. Es bueno, ¿cómo lo nominamos a esto? Que implica, digamos, como equipo queremos llegar a este lugar. Bueno, y cómo trabajamos las rispideces, complejidades que este lugar tiene y por qué, cuál es el motor que nos quiere llevar a este lugar. Entonces es una manera de decir, bueno, cómo le ponemos nombre a las cosas y la potencia que tienen. Porque creo que, no sé cómo lo verán ustedes, pero para mí lo que acabamos de ver en 10 minutos es muy potente en términos de pensamiento. No solamente es útil, sino que es potente, es transformador. O sea, a uno lo transforma en la medida que, que se lo apropia. Dice, ah, bueno, era por acá. O podía ser por acá, ¿no? Tampoco seamos tan taxativos, decir, es por acá. Podría ser por acá, o acá encuentro algo que antes que no veía o que lo veía con cierta, llamémosle, complejidad. Entonces, no sé, creo que es bastante interesante todo lo que esto, en lo que venimos trabajando en términos de esto como intervención. Empezamos hablando de dispositivo y terminamos hablando de uno de los componentes que moviliza el dispositivo, que es el deseo. Poco hablamos del poder, hablaron ustedes más del poder que yo, y pudimos dialogar acerca del poder, que sería como otro elemento que mueve las relaciones, vuelvo a decirlo, entre los distintos componentes del dispositivo. Entonces, piénsenlo como empezamos a hablar, ¿no? Uno puede decir, bueno, pensémoslo territorialmente, y quien haya visto un barrio o trabajado en un barrio, hay instituciones, como dijimos al principio, por ahí empezamos, y también hay deseos. No solamente en cada uno de los actores sociales de cada una de las instituciones, sino hay deseo en tanto institución. Entonces, a veces es mancomunado, a veces no, a veces más o menos. Entonces, creo que es una forma de poder entender. Y creo que una clave que aparece en el video, después, cuando subamos la clase, si no hay problemas con esto, con este video, en esa eh, tensión que se produce, ¿no? Que les dice en cuando él habla de la cuestión de la diferencia de potencial, cuando hace una metáfora vinculada con la física. Entonces, ¿cuántas diferencias de potencial tienen que ver con nuestra práctica cotidiana, ¿no? Saliéndonos de nuestra vida, ¿no? Que también existe todo esto en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Digo, recortándolo en el terreno de las prácticas, creo que hay mucho de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece útil también como porque
explica bastante de los temas de malestar que atraviesan las instituciones o que atraviesan las prácticas. Es como que nos da más capacidad de comprensión de por qué pasa lo que pasa. Sí, O sea, como nos ya no- permite pensar un poco también quizás esto que veníamos trabajando de cómo empezar a intervenir sobre la fragmentación, ¿no? Digo, con la posibilidad de esto, de empezar a buscar puntos de encuentro donde el deseo nos convoque desde otro lugar, digamos, no solo por mi propia individualidad, sino poder empezar a pensar espacios de encuentro del deseo en un equipo para poder empezar a contagiar y a trabajar con otros desde otro lugar. Y me parece como posible salida ante tanta fragmentación y tanto individualismo. Sí, por ahí, digamos, el gran triunfo del neoliberalismo es hacer que el deseo pierda su connotación de colectivo. Claro, que se vuelve Es individual, individual, netamente es individual. individual. Es individual y podés aceptarlo como tal. Pero algo pasó en las últimas décadas que cortó cada vez más lo colectivo. Entonces se transforma Y en como algo lo individual. desligó, ¿no? Como lo Lo separó, desligó, digamos, de en de esta sentido lo construcción cortó. contextual, digamos, claro. Claro, sí. Entonces, si el deseo es solo individual y el deseo es solo colectivo, se puede terminar transformando en un padecimiento o en una vorágine de máquina de desear. Pero ahí ya estaríamos hablando más en general. Pero retomando lo que plantea Adriana, me parece importante esta cuestión de, bueno, cómo entender que hay una sociedad que perdió la noción de deseo como algo colectivo. O de una cultura, o de una civilización, porque no es un problema de nuestra sociedad, eso también. Por eso cuando a veces uno lee individuación, está cercano a esto ya no ni individuo soy un individuo fragmentado. Pero bueno, es como más complejo. Así que bueno, nada, comparado, bueno, se me vino un video que queríamos compartirles, que es que tiene que ver más que ver con el último encuentro que tuvimos, más en la línea de Wendy Brown, es otra autora estadounidense que plantea la obligación de sonreír. Es un poco la obligación de sonreír para poder seguir sobreviviendo en una sociedad ficticia como la que vivimos, pero eso se lo dejamos para que lo vean. Y también hay como alguien que me estaría construyendo el deseo, que se interpone, llamado mercado, que se interpone en esa cuestión. Eso de él lo insinúa el Antiedipo y es interesante también como para pensarlo, ¿no? Pero bueno. Teníamos también para hoy el tema del lazo social, pero yo veo la hora, nos quedan 12 minutos y creo que me parece que no nos va a dar el tiempo porque es bastante largo. Si quieren, digo 2 o 3 cosas de eso, o sea, hacemos una especie de corte publicitario, digamos, volvemos con otras noticias y digo algunas cosas que las retomamos el jueves, si quieren. ¿Sí? ¿Les parece? Porque, digamos, eh, se vincula todo lo que venimos hablando con el lazo social. En definitiva, se vincularía con lo que el lazo construye, que es las tramas sociales. Entonces, el deseo se construye también en función de la trama social en la cual estoy habitando. Ahí planteamos un puente o encontramos un puente relacionado con lo que veníamos conversando. Entonces digo 2 o 3 cosas y nada más. Y seguimos bien la semana que viene, ya el jueves que viene. En principio, cuando hablamos de la social,
lo entendemos como un observable de la interacción. Entonces, si usemos el encuentro de hoy, ese observable de interacción en tanto red también es lazo social. ¿Me siguen? Es decir, lazos entre instituciones que implican intercambios materiales y simbólicos. Lazos entre personas dentro de un equipo que implican intercambios materiales y simbólicos. Lazos como interacciones. Relaciones como interacciones. O sea, esto siempre lo planteamos como complementario a esto, pero con un tiempo de sedimento, por decirlo de alguna manera. Yo dejaría acá, digamos, como que esto último que dije, como para que lo tengamos en cuenta, como para tener un arranque. Si quieren, seguimos conversando, por supuesto. Así que bueno, no sé lo que ustedes digan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se me escucha bien porque no estoy Sí, con sí, Wi-Fi en este momento. se te escucha Eh, perfecto. Buenísimo. Bueno, venía escuchando hace rato y me queda como medio haciendo ruido la palabra agenciamiento, que no es algo que yo pueda manejar o pueda decir, bueno, se refiere a esto, pero tendría que volver a ver la clase, cosa que voy a hacer. Sí. Pero lo que sí me parece fundamental, sobre todo cuando escuchaba yo las relaciones de saber-poder, es también el poder que podemos como profesionales en lo social darle a cada sujeto, al sujeto a intervenir, ya sea un bar. Ahí se fue la voz. Ahí te perdimos. No otorga saber mucho. Hola. Sí, sí, se perdió un poco lo que estabas diciendo, pero a ver, llegamos hasta la parte de la intervención y cómo sería Claro una que, especie de delegación de poder, por llamarlo de alguna manera. claro, el punto era también bueno, que se dé como una dicotomía de saber y de poder con los sujetos también, no solamente que somos los profesionales, por ahí, los futuros profesionales, en mi caso, los detentadores de poder y de saber, sino que también que el sujeto intervenido también es un sujeto cognoscente. Sí, sí. Entonces, Eso, por sí. ahí también me parece fundamental uno de tus libros, con uno de los textos que a mí me queda muy presente y que traigo, que me hizo referencia a casi toda la clase, esto de el territorio como escenario, donde, bueno, que nunca tenemos que perder de vista el detrás de escena. Claro, Porque en claro. el detrás de escena está esto también, los libretos y los guiones que escribe cada sujeto con el que vamos a intervenir, que no es un sujeto pasivo, que también es importante y que, bueno, del deseo de cada sujeto depende que se pueda llevar a cabo o no la intervención. Sí, sí, por eso un poco cuando hubo una intervención, creo que fue de Paula, con respecto a la importancia de trabajar no solamente con lo académico, sino con los saberes que existen en los, llamémosle, en los barrios, en los territorios, en instituciones, decíamos, bueno, como que hay una necesidad de eso, no es una cuestión de decisión. Y por otro lado, es un tema que vamos a trabajar, calculo que esta semana, el jueves o la semana que viene, es este concepto de el otro como lugar de verdad. Es decir, el otro sabe y entonces necesito de esa otredad en función de su saber para poder resolver la circunstancia o la situación. O sea que coincidimos con eso, Estela. No sé si me estás escuchando, pero bueno, iba Sí, sí, para se todo. escucha, escucho, claro, Entonces, todo totalmente. implica Pero eso, digamos, si lo mirás un poco en la historia del trabajo social, eso ya lo decía Paulo Freire. O sea que
no estábamos planteando nada raro, y nada revolucionario, y nada por el estilo. Ya estuvo dicho eso, sobre todo en el campo del trabajo social. Lo decía Falsborda, qué sé yo, hay un montón de autores, o sea que también está bueno recuperar esos puntos de vista, esas miradas, o filosóficamente más profundo, lo decía claramente Rodolfo Kusch. Incluso Kusch ponía como secundario el saber académico. Entonces, bueno, es como para conversar. Sí, coincidimos en lo que planteás, pero eso también forma parte de un proceso de intervención. Por eso decíamos, no se trata de quitar lo que supongo que hace mal, no se trata de agregar lo que supongo que falta, sino se trata de que el otro se vea. Y eso tiene que ver con Foucault, pero también tiene que ver con Freire. Tal cual, con la mirada también de poder construir con el otro, no construir Claro. al otro como Sí, desde afuera, sino en la intervención de poder estar, digamos, no meterse en la vida de otro así a priori, sino también construir con él mismo a partir de su subjetividad. tal cual. Sí. Bien. Bueno, ¿algún comentario más tienen? Esto me hacía acordar a las clases de investigación con el tema de la IAP, de la investigación, acción y participación, o sea, cuando podemos hacer desde dentro y con el otro, no para el otro solo, o sea, todo en conjunto. Sí, fíjate que digo esto, ¿no? Que temas que no hablamos, prácticamente no tuvimos tiempo y ojalá lleguemos, pero todo lo que es el pensamiento latinoamericano o el pensamiento descolonial apunta a lo que vos decís, porque esta afirmación viene sobre todo del pensamiento de Falsborda, que es un sociólogo colombiano. No vas a encontrar el método de investigación acción participativa en una universidad europea, no lo vas a aprender ahí, se aprende acá. Entonces, creo que valorar lo nuestro también tiene que ver con eso, ¿no? Valorar lo periférico. Por eso cuando uno dice el pensamiento situado, ¿qué es el pensamiento situado? El pensamiento situado es un pensamiento periférico, donde la otredad tiene un lugar clave. Ahí vuelvo al comentario de Estela Maris. O sea, todo se bailando, más o menos, qué sé yo, como podemos. Pero bueno, gracias por el comentario, Adriana. Pero es tal cual. Ahí lo tenés en lo metodológico, el ejemplo que diste de investigación. Investigando, no interviniendo. Bien. Estamos entonces. Cerramos 18:58 al final, así que estamos bien. Debemos 2